en la frecuencia de la emisión, tenés medical, urgencia, dolor suprapúbico, nicturia y hematuria, ¿no? Bueno, los dichos síntomas van a corresponder a infecciones del tracto urinario bajo, ¿no? Se presenta en pacientes que tienen un tracto urinario normal, que no presentan datos de afección sistémica, que pudieran ser fiebre, vómitos, y que no tienen enfermedades renales o comorbilidades, ¿no? Es decir, que no hay ninguna predisposición para IBU ni falla en el tratamiento, ¿no? Ya en las infecciones de vías urinarias complicadas tenemos que recordar que son infecciones recurrentes, ya en el cual se involucra la vía urinaria alta, puede cursar con fiebre, con náuseas, con vómito, con dolor lumbar y, bueno, alteración del estado general, ¿no? Ya, y aquí se incluyen todos los casos en que presentan alteraciones anatómicas, no digamos alteraciones anatómicas de por sí que pudiera ser algún tipo de obstrucción ureteral por alguna ¿no? Anatómicas, llamémoslas la producción de cálculos, ¿no? Recuerden que los cálculos a veces enclavados en los ureteres pudieran provocar una infección. Tenemos los pacientes con hiperplasia prostática, ¿no? También pudieran complicar una vía urinaria, ¿no? Y eso, ¿no? También tenemos las pielonefritis agudas, ¿no? Las pielonefritis agudas ya va a ser una infección del parénquima renal, ¿no? Que es secundaria a una IBU baja, ¿no? Por lo general no tratada adecuadamente, ¿no? El paciente presenta afectación del estado de general, la misma sintomatología de la anterior, ¿no? Sino que ahora se acompaña de hematuria, dolor en la región lumbar, y en el flanco, ¿no? Y bueno, fiebre de más de 39 grados, ¿no? Y que por lo general dura más de 48 horas, ¿no? Ya, aquí tenemos que tener en cuenta que cuando ya tenemos un paciente con pielonefritis aguda, se puede acompañar de escalofríos, o sea, se acompaña de fiebre de más de 39 grados y de escalofríos, ¿no? Eso pudiéramos utilizar diferencias entre la una y la otra cuando estamos haciendo el análisis clínico, ¿no? En la reinfección es cuando tenemos cuadros de IBU ocasionados por diferentes microorganismos en un lapso menor de 6 meses, ¿no? Y una infección recurrente son más de 3 cuadros de un lapso de 12 meses o 2 episodios en menos de 6 meses, ¿no? Y la persistencia bacteriana ya es la evidencia microbiológica de crecimiento bacteriano a pesar de un tratamiento apropiado. Ojo que se pueden confundir entre las unas y las otras, ¿no? Pudiéramos confundir, perdón, entre persistencia bacteriana y bacteriuria asintomática, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en la persistencia bacteriana, bueno, acá en la bacteriuria asintomática, también tenemos que tener en cuenta qué tipo de germen es el que está, el que se está, el que lo vamos a encontrar, ¿no? Porque una cosa, una cosa es que nosotros encontremos una Escherichia coli multisensible, ¿no? En las cuales no ha recibido tratamiento, pero otra cosa es que se encuentre un germen productor de BLE, ¿no? Si encontramos un germen productor de BLE, es ¿qué significa? Que el paciente ya ha recibido varios tratamientos, ¿no? Ha recibido varios tratamientos y quizás curados todos, ¿no? Ya, y necesita quizás un antibiótico de mucho más amplio espectro, ¿no? Ya, quizás estar pasando eso, pero en persistencia bacteriana, que el antibiótico es el adecuado. El antibiótico es el adecuado. Por ejemplo, tenemos una BLE y ponemos un tipo imipenem, tipo meropenem, ¿no? ¿Ya? Y luego le volvemos a hacer un urocultivo al paciente que no es de rutina, cultivos nuevos, pero le volvemos a hacer un urocultivo y persiste la misma bacteria, ¿no? Persiste la misma bacteria, ¿no? Entonces, bueno,
Lo prudente cuando te pasa eso o antes de esto, ¿no? Yo siempre les digo que cuando tenemos infección de vías urinarias, ya que se repite por más de 2 ocasiones, hay que buscar cuál es la causa, ¿no? Siempre hay que buscar cuál es la causa porque pudiéramos tener un proceso obstructivo, ¿no? Pudiéramos tener un proceso obstructivo, ¿no? Y bueno, si tenemos una persistencia bacteriana, se hacen otros tipos de tratamientos que ya los vamos a ver, los vamos a nombrar en realidad cuáles son, ¿no? Ya, bueno, la prevalencia va a ser a partir de los 50 años. La prevalencia de IBU en los varones aumenta paulatinamente en relación con patología prostática o la práctica de exploraciones urológicas. En la mujer, la prevalencia de IBU pasa del 1% en la edad escolar al 5% a los 20 años, coincidiendo con el inicio de las relaciones sexuales y los embarazos, ¿no? Ya, a partir de esta edad sigue en aumento a razón del 1 al 2% por cada década de vida, de modo que a los 70 años el 20% de las mujeres y el 10% de los varones tienen bacteriuria asintomática, ¿no? En ancianos de ambos sexos, afectos de una enfermedad debilitante crónica, ¿no? Ingresados en geriátricos o hospitalizados, la prevalencia de bacteriuria supera el 25% de la población. Ya, esto es importante que tenemos que saber, ¿no? Esto se los voy a tomar. Ya, ustedes me dieron unas preguntas. Algunas de estas preguntas, quizás la mayoría van a salir en el examen, pero también yo tengo que poner mis preguntas, ¿no? Ya. Eh, tenemos que saber los factores que complican una infección de vías urinarias, ¿no? Una clínica de más de 7 días de evolución, una paciente embarazada. ¿Ya? Esto es importante, ¿no? Una paciente embarazada tiene que tratarse esa infección de vías urinarias. Esté con síntomas o no esté con síntomas, ¿ya? Porque podemos tener complicaciones a largo tiempo, ¿no? Los pacientes diabéticos, recordar que los pacientes diabéticos son pacientes que tienen infecciones de vías urinarias a recurrencias, son pacientes que muchas veces no cumplen el tratamiento completo y son pacientes que fácilmente se pueden colonizar por cualquier otra bacteria, ¿no? Entonces, muy en cuenta esto, ¿no? Y los pacientes diabéticos pueden tener complicaciones productos de estas infecciones urinarias. Ya tenemos las pielonefritis enfisematosas, las cistitis enfisematosas, todas estas, ¿no? Que pudieran provocarse en estos pacientes. Entonces, muy en cuenta esto, los pacientes con enfermedad renal, con inmunodepresión importante, ¿no? Y en la existencia de una anomalía funcional anatómica de las vías urinarias, ¿no? Ya, la cistitis y la pielonefritis, cuanto a su patogenia, ¿no? En condiciones normales y las vías urinarias, la orina y las vías urinarias son estériles, ¿no? A partir del meato urinario, los microorganismos pueden ascender a la vejiga, ¿no? Tenemos que recordar que la uretra femenina es corta y el paso de microorganismos al interior de la vejiga es probablemente un fenómeno frecuente, ¿no? En especial durante el coito, ¿no? En cambio, en el varón, la mayor longitud de la uretra y la presencia de una sal de zinc con actividad antibacteriana secretada por la próstata evita el ascenso espontáneo de microorganismos a través de la uretra. En el varón, la cistitis obedece con frecuencia a la manipulación instrumental de la uretra o la existencia de una prostatitis crónica, que bueno, que esto en realidad, o sea, la presencia de una prostatitis crónica la debemos de pensar y tenemos que meternos en la cabeza que en los pacientes a partir de los 45, de los 50 años, que tienen infecciones de vías urinarias a repetición, pudieran tener esto, ¿no? Pudiera tener esto, ¿no? Y se los digo porque eh, hacer un cultivo de licor prostático muchas veces es complejo, ¿no? Muchas veces es complejo porque se necesita un masaje prostático para mandar a cultivar dicho líquido, ¿no? Y aparte
y aparte de eso, la cantidad de tiempo que tiene que recibir el antibióticos el paciente. Ese es otro factor que tenemos que tomar muy en cuenta. Y otro factor a tomar muy en cuenta, como son infecciones de vías a repetición, probablemente sean gérmenes resistentes a los tratamientos comunes que se los dan. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Ya, o de una anomalía urológica anatómica o funcional, ¿no? Tenemos que entre los mecanismos intrínsecos de defensa de la mucosa probablemente desempeñan un papel poco importante, ¿no? Tenemos la proteína de Tan-Horsfall, por su alto contenido en manosa fija y elimina bacterias con fimbrías de tipo 1, ¿no? Desde la vejiga, los microorganismos pueden alcanzar la pelvis renal vehiculizados por la existencia de un reflujo vesículo-ureteral o por su propia movilidad, ¿no? Ya con menor frecuencia los microorganismos alcanzan el riñón por vía hematógena. Esto en realidad no es tan frecuente, ¿no? Pero sí se puede dar, sí se puede dar. Cuando tenemos una infección filocóxica, ya en las cuales, bueno, en las cuales pudiera estarse produciendo un acceso renal o un acceso perirrenal. En las tuberculosis también se da, en la infección por salmonela, mucho ojo la infección por salmonela, ¿no? Quizás en estos momentos la salmonela no provoca todos los efectos en los cuales producía hace 40, hace 50 años, ¿no? La salmonela era una enfermedad casi mortal y la mayoría de las infecciones por cándida, ¿no? Siempre con una infección estafilocócica o por una infección por cándida, nosotros tenemos que pensar que se pueden afectar todos los órganos, ¿no? Porque son microorganismos que generan biofilm y pudieran provocar cualquier tipo de acceso y bueno, sí, ¿no? Bien. Obedecen a la diseminación hematógena del microorganismo, ¿no? Durante el embarazo disminuye el peristaltismo de los ureteres y tanto estos como la pelvis renal sufren una dilatación acentuada que no se normaliza hasta 2 meses después del parto, ¿no? Bueno, en cuanto a la etiología, esto se los voy a dejar a ustedes, ¿no? Para que ustedes lo revisen. Se los voy a tomar el día del examen, que es el día viernes, ¿no? El examen es el día viernes, ¿no? Sí, La- yo viendo. Ahí tendríamos el sábado, porque el sábado no hay clases. Entonces, Tuvimos una consulta. Dígame. No tengo. Lo que pasa es que una pregunta, disculpe, en la lección que estaban revisando, la pregunta acerca de, perdón, un ratito, de ella, hiponatremia, dice, señale la respuesta correcta, y creo que era eso, ¿no, colega? Un ratito. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Es la pregunta número 2, doctora, que la que nos tomó la lección de ahora, de la pregunta de hiponatremia, que nosotros ahorita en este tiempo verificamos con el libro y la respuesta está correcta, está en relación a lo que dice el libro. Habla acerca del mecanismo de la hiponatremia. Y quisiéramos saber si es que nos podría pues, confirmar eso, que nosotros pensamos que está bien esa pregunta, o sea, creemos que está bien esa pregunta, la 2. Hiponatremia. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Déjame ver el examen. El examen. Porque me puedo haber equivocado en un momento de subir las respuestas. es en hiponatremia, donde dice señal de la respuesta correcta. A ver. Señalar la respuesta correcta. Ya. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta correcta, según el libro de Farreras, es la del mecanismo de reducción. Y nosotros la marcamos esa de ahí, pero en la lección nos refleja como incorrecta. Señale la respuesta correcta. En hiponafremia señale la respuesta correcta. El ascenso de 1000 miligramos por litro reduce un aumento de sodio de 1.7 miliequivalentes por litro. Ya, no tiene traducción clínica y se distingue de las verdaderas porque la osmolaridad plasmática es normal. El mecanismo común que reside en la reducción del agua plasmática y aumentar la fase sólida del plasma por las elevadas concentraciones de proteínas y triglicéridos. Esto dice el libro. Sí, doctor. ¿Dónde dice el libro, Herrera? Pásame la foto. Ya se le envía, doctor. Ya le enviamos la foto al presidente para que... Una cosa es cuando estudian y otra cosa es cuando no estudian. Cuando estudian pueden reclamar, ¿no? Está bien. Lo que estoy bien está bien. Ahí le envié al chat, doctor, disculpe. Déjame ver. Un descenso. Y aquí dice un... Está bien. No, aquí está mal formulada la pregunta. O sea, todas estas son correctas. La incorrecta era esta, porque disminuye. Estaba mal formulada la pregunta. Eso es como bien. Sí, estaba mal formulada la pregunta. Está bien. Está bien, esta pregunta está... Entonces, Cualquiera de las respuestas que son correctas es válida. Si pusieron la respuesta incorrecta, no está bien. ya, perfecto. Doctor, disculpe que lo moleste, me había confundido yo. No nos toca el viernes, ¿no? Es el día sábado, creo que el viernes. Es el sábado el examen. Tenemos de 8 a 11. No es el jueves, no. Oh, también. Según el horario no estaba para el jueves. No, según el horario tocaba el jueves. Es que los viernes no tenemos clase con usted, doctor. Ah, me confundí. Nosotros somos el grupo de jueves y sábado. ¿Pero cuándo toca el examen? ¿El jueves o el sábado? El jueves, doctor. El jueves, ya, el jueves. El jueves nos vemos. Ya, yo pensaba que era el grupo de... Estoy salido de guardia también. 2 días estuve de guardia. Ya. Entonces, esta pregunta queda, bueno, queda, si tienen cualquiera de la C o la D, que son respuestas correctas, está bien, ¿no? Está mal formulada, ¿no? Ya, se valer. Gracias, profe. Ya, doctor, muchas gracias. Ya. No, mejor que reclamaron, ¿no? Cuando se estudia y hacen ustedes las preguntas, o las mandan a hacer, ustedes pueden reclamar porque ustedes saben dónde está lo del libro, ¿no? Si no, bueno. Doctor, ¿no va a tomar lista, disculpe? ¿O nos vamos? ¿Vamos a seguir viendo la clase o que ya te quieres ir? Ya, bueno, etiología, bueno, hasta aquí ustedes lo ven, ¿no? Ustedes lo ven y ven cuáles son las causas más comunes de los gérmenes más frecuentes, ¿no? Ya, en cuanto a la anatomía patológica, la cistitis es por regla general una inflamación superficial de la pared vesical, ¿no?
que es caracterizada por la aparición de un infiltrado inflamatorio, edema e hiperemia de la mucosa, ¿no? Si la infección progresa, pueden aparecer hemorragias focales o difusas y un exudado de tipo purulento, ¿no? En las pielonefritis se observa infiltrado inflamatorio con predominio de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? Generalmente localizado en un renal y de aspecto triangular, ya, con la fase dirigida hacia afuera. Si existe obstrucción ureteral, puede afectarse todo el riñón, ¿no? Y en pocos días la acción conjunta de infección y ronefrosis puede originar una lesión irreversible del parénquima renal. En cuanto al cuadro clínico, ¿no? La cistitis, bueno, característico, ¿no? Disuria, polaquiuria, micción urgente, síndrome miccional irritativo o el síndrome cístico, ¿no? Con menor frecuencia se observa incontinencia, tenesmo, dolor suprapúbico que puede aumentar con la admisión, que pudiera provocar estranguria, ¿no? La fiebre y otras manifestaciones sistémicas son muy raras, ¿no? Su aparición indica la existencia de pielonefritis o de prostatitis, ¿no? La orina puede ser maloliente y turbia, ¿no? Y ocasionalmente puede haber hematuria macroscópica, ¿no? Que se pudiera observar en la llamada cistitis hemorrágica, ¿no? Tenemos que pensar que siempre la pielonefritis comienza de forma súbita, ¿no? Con fiebre elevada, escalofríos, afectación del estado general, ¿no? La distensión de la cápsula, y esto aquí, ¿por qué se produce, no? Tenemos que recordar que los libros de semiología, ¿qué es lo que te decían, no? Que todos los órganos que tienen cápsula van a provocar dolor, ¿no? Todos los órganos que tienen cápsula van a provocar dolor. Entonces, bueno, recordar que la parte que el riñón tiene cápsula, ¿no? Por lo cual va a provocar dolor en la fosa lumbar, ¿no? Que se puede acompañar de náuseas, se puede acompañar de vómitos, ¿no? El dolor se puede irradiar hacia flanco, hacia fosa ilíaca del mismo lado o hacia el epigastrio, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta si está asociado esto a un cálculo renal. Bueno, siempre la irradiación va hacia los testículos y hacia los labios mayores. Esto es característico en litiasis, ¿no? La percusión de la fosa lumbar y la palpación bimanual pueden ser dolorosas y mucho ojo con esto, ¿no? Que cerca del 20% de los pacientes presentan bacteriemia y pueden tener un shock séptico, ¿no? Y bueno, el paciente diabético se puede complicar, ojo con esto, complicaciones, necrosis del parénquima renal y formación de gas, que es la formación del enfisema, ¿no? A nivel de riñón, a nivel de la vejiga, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo, bueno, en realidad para todos, ¿no? ¿Por qué razón, no? Porque si bien es cierto, sabemos que el gol estándar para el diagnóstico de todas las infecciones de vías urinarias es el urocultivo, ¿no? Es el urocultivo, pero en muchas ocasiones no se puede tener esa posibilidad, ¿no? Estando aquí o estando afuera o estando en el campo, cualquier lado. Muchas veces no hay urocultivo, ¿no? Pudiera pasar esto, ¿no? Pero pudiéramos tener un físico-químico sedimento en la orina, ¿no? Y hay criterios, bueno, que por sí solos, como pasa en todas las cosas en medicina, ¿no? Por sí solos son inválidos, pero cuando se agrupan muchos criterios, bueno, toman su fuerza, ¿no? Bueno, pudiéramos tener lo que más frecuentemente se utiliza, que es lo de los nitritos, ¿no? Ya que tienen una especificidad alta, ¿no? Para diagnosticar infección de vías urinarias, pero una sensibilidad baja, ¿no? Pero cuando ya los asociamos con la elastasa leucocitaria, cuando ya lo asociamos
con la presencia de leucocitos por campo, cuando ya lo asociamos con las bacterias en orina, ¿no? Pudieran llegar a tener una sensibilidad mucho mayor, que pudiera estar un 95%, ¿no? Y solo con el físico-químico sedimento de orina nosotros pudiéramos diagnosticar unas vías urinarias, recopilando toda esta información, ¿no? Y hasta eso, bueno, esperamos el hemocultivo, ¿no? Y si somos un poco más, queremos saber qué tipo de bacteria pudiera tener el paciente, bueno, le hacemos una tinción de Gram, ¿no? Este puede salir Gram positivos y Gram negativos. Y tú ya vas más dirigiendo el tratamiento que pudieras dar, ¿no? Quieres ser más específico, ¿no? Bueno, y si no, te esperas el urocultivo, ¿no? El urocultivo permite identificar el microorganismo causal y practicar un antibiograma, ¿no? El resultado del cultivo expresa como el número de unidades de colonias por mililitro de la orina, ¿no? En pacientes con síndromes císticos y leucocituria se considera significativo el hallazgo de un microorganismo en cultivo puro en recuentos iguales o en superiores de 10 a las 3 unidades formadoras de colonias. Ya. En la pielonefritis, el microorganismo causal se va a aislar en recuentos iguales o superiores de 10 a la 5. Ojo con cada tipo de enfermedad. Las unidades formadoras de colonias muchas veces cambian, ¿no? De acuerdo al sitio donde está el proceso infeccioso y de acuerdo cómo se realice la toma de muestra, ¿no? El aislamiento del mismo microorganismo en un segundo cultivo eleva un 95% de la probabilidad de bacteriología significativa, pero si tenemos un aislamiento de un microorganismo, incluso con recuentos superiores a 10 a la 5, suelen indicar contaminación. Si tenemos microorganismos diferentes, esa muestra está contaminada, esa muestra fue mal tomada, ¿no? Si la muestra de orina se obtiene por punción suprapúbica o por un sondaje vesical, tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos a tomar una muestra con un sonda vesical, la sonda vesical tiene que ser cambiada, ¿no? Bueno, por lo general dicen que 24 horas antes se debe de cambiar la sonda y luego de 24 horas tomar la muestra de cultivo, ¿no? Algunos recomiendan, algunas guías recomiendan eso, otras guías no lo recomiendan, o sea, no lo toman con significancia, pero bueno, se puede tomar como referencia cualquiera de las dos y no hay ningún problema. Tenemos que un recuento, si tenemos función suprapúbica o por sondaje con sonda limpia, ¿no? El recuento tiene que ser superior a 10 a la 2, se considera indicativo de bacteriuria, ¿no? Tenemos que en el paciente con pielonefritis aguda, la existencia de sepsis grave o de shock séptico, bueno, y en realidad que estoy aquí, lo voy a cambiar porque no es así, ¿no? Porque es de una guía española que se le tomó. Y te indica que a partir de que si el paciente tiene hematuria macroscópica, presencia de masa renal y a la exploración física y persistencia de dolor o la fiebre, y que persista, ¿no? Ya al tercer o cuarto día del tratamiento antibiótico, indica que hay que hacer una ecografía renal. Sí. Si tenemos un paciente con una pielonefritis aguda que te lleva a un shock séptico, tenemos que buscar cuál es la causa. O no podemos esperar tanto tiempo. Es más, ahorita mismo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Esto lo voy a cambiar. Esto ya sé que tengo que cambiar. Ya. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque mientras más tiempo presente, o mientras más tiempo permanezca una fuente, esto en infectología se llama fuente, ¿no? La fuente de gérmenes, ¿no? La fuente de procesos infecciosos, ¿no? Puede ser producción de fuente a nivel abdominal, a nivel pulmonar, que tengas un acceso pulmonar, o que tengas un acceso cerebral y tengas que drenarlo, o que tengas
un SCAR y tenga que limpiarse, ¿no? Pacientes encamados, ¿no? Entonces, ¿no? Si es que el paciente te ingresa con shock séptico, para que te ingrese con shock séptico es porque hay algo. Porque una infección de vías urinarias en un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, ya está, comenzamos a hablar con factor de riesgo, porque si tenemos un paciente con un factor de riesgo, un paciente diabético, tenemos que de una descartar de que no tengamos un proceso eruptivo. Entonces, a ese paciente no vamos a esperar 2 o 3 días, sino que en el mismo momento en que le estamos, qué sé yo, si el paciente te llega chocado, te llega con deterioro neurológico, por la asexia, lo estás entubando, le estás colocando un catéter venoso central, le estás poniendo líquido, le estás poniendo vasopresores, le estás poniendo el antibiótico, le estás haciendo hemocultivo, el siguiente paso es investigar, y bueno, tienes sospecha de infección de vías urinarias, el siguiente paso, bueno, aparte del cultivo que tomas, es meterlo a imagen a ver qué se puede resolver, porque puedes tener una pielonefritis, puedes tener un calcio clavado en el ureter que te esté provocando la pielonefritis y eso esté lleno de pus, y por más antibióticos que tú le des, así le deja tercer, cuarto, quinto día, no se va a resolver el problema. Entonces, mientras más rápido tienes el foco del paciente, el paciente más rápido se va a curar, menos días de terapia intensiva, quizás menos días de tratamiento antibiótico, ¿no? Ya, entonces, menos mortalidad, ¿no? Ya, entonces la mortalidad, la sobrevida a corto tiempo va a aumentar, mientras más rápido controles la fuente. No vas a esperar 3 días. No vas a esperar 3 días. Ya. La tomografía con contraste es más sensible que la ecografía para identificar, perdón. Está bien, sí, mira, yo le hubiera puesto, no sé, sí como que me contuve un poco de ponerle el policin, ¿no? O sea, sí que lo quise conversar hoy contigo sobre la verdad es que como es abdominal, yo le pusiera doble cobertura, yo le pusiera colistin y tigecyclina, ¿no? La tigecyclina va súper que bien para la parte abdominal, pero como está haciendo fiebre, sí tenemos que dejarle el colistin, ¿no? Yo le quitaría la banco, y bueno, el flujo ya cumplió su esquema de tratamiento antibiótico, ¿no? Quizás el flujo le dejaría quizás unos 10 días y ya lo volaría, ¿no? Y si persiste febril, habría que ponerle anfo o caspo, ¿no? Ya tiene ronado el riñón, la anfotericina, no es que le va a provocar alguna otra cosa, ¿no? Yo le pondría anfo, porque anfo sí hay en el hospital, caspo no hay. No, mañana solo clases virtuales. No vemos teoría y vemos acá virtual, nada más. Ya. ¿Qué vieron, chicos? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron el del shock hipovolémico? Sí, doctor. Está haciendo fiebre ahora, ¿no? Probablemente tenga una infección del sitio quirúrgico. No sé si está haciendo algún otro proceso. Da complejo ese paciente, ¿no? Bueno, el ataque con contraste es más sensible que la ecografía para identificar accesos menores de 2 centímetros y para el diagnóstico de la nefritis bacteriana aguda focal, ¿no? La resonancia magnética, bueno, no ofrece ventajas, ya, y solo se utiliza si es que no queremos administrar contraste. La sospecha de litiasis en la infección en el paciente diabético son asimismo indicación de estudio radiológico, o ecográfico renal si es que no tenemos a la mano una tomografía, ¿no? Entonces, litiasis, infección, y el paciente diabético va a tomografía para descartar cualquier patología que tenga, ¿no?
Si el paciente presenta urgencia miccional, incontinencia, es muy probable que tenga una cistitis, ¿no? El diagnóstico diferencial debe incluir uretritis y prostatitis, ¿no? La presencia de descarga uretral puede sugerir un diagnóstico de uretritis, ¿no? La disuria en la mujer puede proceder de una cistitis, de una uretritis, una cervicitis, ¿no? Que puede ser gonocóxica, que puede ser por clamidias, por microplasma o por herpes virus, o una vulvovaginitis por cándida, por tricomona o una vaginosis bacteriana. En los pacientes con vaginitis pueden presentar flujo, dispareumia y escozor en los labios, ¿no? Y el diagnóstico con un examen ginecológico se lo realiza, ¿no? Bueno, el diagnóstico de pielonefritis no va a plantear ningún tipo de dificultades, ¿no? Si se la presenta con un cuadro característico, un paciente joven, dolor en fosa lumbar, fiebre, síndrome cístico, y listo, se acabó. Un urocultivo y antibióticos, nada más. Pero en el paciente anciano siempre va a faltar uno de estos datos, o el dolor irradia o predomina en el hipogastrio, ¿no? O hacia el hipocondrio o hacia la fosiliaca, ¿no? Pero muchas veces falta todo esto. Muchas veces falta todo esto, ¿no? Y bueno, siempre se los digo que en los pacientes ancianos, en los pacientes mayores, quizás no presenten ninguna sintomatología, ¿no? Quizás se esté desarrollando un proceso infeccioso y lo único que vas a tener es deterioro de nivel de conciencia. Y bueno, lo lógico, si tienes deterioro del nivel de conciencia, si tienes deterioro de nivel de conciencia, sacarle una tomografía de cerebro y descartarte que no tenga una lesión ocupante de espacio, ¿no? Y bueno, luego interrogar al familiar si estuvo algún tipo de fiebre o si estuvo hipotérmico, pacientes llegan hipotérmicos, ya, y bueno, sacarle un examen de laboratorio y ver si no tiene leucocitosis o leucopenia. Por lo general, pacientes ancianos se presentan con leucopenia y trombocitopenia, ¿no? Y están desarrollando un proceso séptico, ¿no? Y el deterioro neurológico es producido por algo que se llama encefalopatía inducida por sepsis, ¿no? Entonces, bueno, primero que descartar algo del cerebro y lo segundo, un proceso infeccioso que se pudiera dar, ¿no? Más frecuente, infección de vías urinarias en ancianos, ¿no? Ancianos, la principal infección, y IBU, y lo segundo, bueno, infecciones pulmonares, ¿no? La pielonefritis del riñón derecho puede confundirse con una colecistitis o una apendicitis, y la del izquierdo con una diverticulitis, ¿no? Cuando el síntoma predominante es el dolor lumbar y la fiebre falta o es poco importante, el cuadro puede confundirse con un cólico nefrítico o con un infarto renal, ¿no? Bueno, y en el varón la prostatitis es más frecuente de infección urinaria con fiebre, ¿no? Las fiebres de origen, en las llamadas fiebres de origen desconocido, en el varón tiene que incluir la prostatitis de ley, no de origen desconocido, se le llama ahora de origen, hay varios tipos de fiebre, ¿no? La fiebre la fiebre de origen, la fiebre prolongada, y ya la fiebre de origen oculto, no sería una fiebre de origen prolongada, una fiebre prolongada sería. Las tasas de resistencia, ¿no? Esto lo guardamos y no lo olvidamos, sobre todo cuando vayamos a administrar algún tipo de antibiótico. La Escherichia coli, la Vulgaris silvestre, Escherichia coli, tienen, es la causa más frecuente de infección de vías urinarias, ¿no? Una resistencia alta para ampicilina, una resistencia alta para TMS, ¿no? Para nitrofurantoína, todavía no tanto. Para cefalosporinas de tercera generación, no tanto. Las quinolonas, 50% de resistencia, ¿no? Que estoy aquí fue en el 2012, si mal no recuerdo, ya fue en el 2012, ahora llega a estar una tasa de resistencia del 75 al 80%, ¿no? Ya, y bueno, la posología de los antibióticos para las infecciones vías urinarias no complicadas, no, bueno, también se las dejo para que la lean, ¿no? Y bueno, utilizar el mejor tratamiento antibiótico, ¿no?
Ya, y bueno, aquí sí vamos a hablar algo sobre esto, ¿no? Sobre la candidiuria, ¿no? Ya, sobre todo si tenemos una candidiuria asintomática, ¿no? Modificar los factores de riesgo, ¿no? El retiro del catéter, y ojo con esto, que esto es importante, ¿no? Ojo con esto, sobre todo cuando ya, sobre todo cuando ya eh, van a estar en el hospital, ¿no? Paciente presenta fiebre, ¿no? Eh, cambias la sonda, le tomas un cultivo, ¿no? Un cultivo de orina, y en el cultivo de orina te viene una cándida, ¿no? Una cándida nueva, ¿no? Por lo general, lo que se hace es cambiar la sonda y tomar un otro cultivo nuevo. Si es que viene otro cultivo nuevo con cándida, ahí reinicias el antibiótico. Pero si ya se resuelve con el cambio de sonda, porque recordemos que las sondas vesicales se colonizan con cándida, ¿no? Tenemos que retirar esto, ¿no? Ya, bueno, control de la diabetes, de continuar antimicrobianos, si es que ya nos sale un hongo, tenemos que continuar antimicrobianos, porque no sirve de nada estarle dando antibióticos a un hongo, ¿no? Y bueno, el tratamiento de segunda línea, fluconazol, vía oral, esto sí, 14 días. Siempre les digo que los tratamientos con antibióticos, si no son complicados, no se deben dar mayor tiempo del adecuado, ¿no? Si el paciente bajan los leucocitos, si bajan la sintomatología, ya 5 no es mejor que 7 y 7 no es mejor que 14, ¿no? Entonces, perdón, 14 no es mejor que 7 y 7 no es mejor que 5, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acortar el tiempo de administración de antibióticos, pero con los hongos, con el estafilococo, con el enterococo, Acerratio también, Acinetobacter, KPC, son gérmenes de muy difícil tratamiento. Ahí sí cumplir esquemas completos, ¿no? Cumplir esquemas completos, ¿no? Y por cándida, bueno, fluconazol 200 cada 12, ¿no? Y bueno, y aquí es lo que hablábamos en antes, lo que les hablaba sobre la persistencia bacteriana, ¿no? Cuando hay persistencia bacteriana, o sea, se da un tratamiento que es de elección, por ejemplo, ahorita decírtelo, una cándida, una vulgar y simple cándida albicans, ¿no? Que la podemos encontrar en cualquier cultivo, ¿no? Que no tiene resistencia al fluconazol. Nosotros damos tratamiento con fluconazol por 14 días, ya, y bueno, y hemos tomado cultivos que quizás el persiste con alguna sintomatología, ya, bueno, lo siguiente, bueno, descartar que no tenga alguna siembra a nivel de riñón, eso es lo primero que tenemos que descartar, ¿no? Y lo segundo, bueno, si es que ya descartamos todo, podemos hacer una irrigación vesical con anfotericina, ¿no? Ya por 5 días, y con eso, esto aquí es importante porque mejora, o sea, se negativizan los cultivos de orina, ¿no? Esto está probado, estas irrigaciones están probadas, o sea, están aprobadas por la FDA en pacientes con cándida, que sean cándidas multisensibles, y en pacientes con Acinetobacter baumannii, pero ahí sí con multiresistentes, ¿no? Están aprobadas con colistin y están aprobadas con anfotericina. Mayor uso se le da a las infecciones por cándida, o sea, hay más estudios en los pacientes con cándidas, ¿no? En el Acinetobacter no hay tantos estudios. Bueno, en la pielonefritis e infección hematógena por cándida, bueno, pudiéramos utilizar el fluconazol si es sensible, o pudiéramos utilizar anfotericina B. Pero si es que ya tenemos alguna afectación
de riñón o tenemos caspofungina, pudiéramos utilizar caspofungina. Hay que recordar que la anfotericina provoca muchos problemas, ¿no? Es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Disuria, síndrome miccional irritativo, más fiebre, o dolor espontáneo. Si no lo tenemos, bueno, pensar en cistitis, oretitis, cervicitis o una ETS. Ya realizamos un examen de orina con una tira reactiva. Si hay leucocitos y netritos negativos, posible vejiga hiperactiva, ¿no? Hay leucocitos y netritos positivos, probablemente estén en una cistitis por una enterobacteria. Tratamiento empírico, ¿no? Con cualquier antibiótico, ¿no? Leucocitos positivos con netritos negativos, considerar cuando tenemos netritos negativos, considerar una ETS, ¿no? Y un examen en fresco y un frotis vaginal, ¿no? Y el inicio de tratamiento antibiótico. Pero si tenemos las dos cosas, pielonefritis o prostatitis, ¿no? Tenemos que pedir un PSA en el varón, urocultivos y hemocultivos, ¿no? Un tratamiento empírico con una cefalosporina de tercera o cuarta generación, o utilizar el tapenem si el paciente tiene factores de riesgo para E. coli, ¿no? Factores de riesgo para E. coli productoras de BLE son que el paciente haya recibido tratamiento antimicrobiano previo, que el paciente haya recibido antibióticos con ciprofloxacino y que el paciente haya recibido, con quinolonas, no con ciprofloxacino en realidad, con quinolonas, y que el paciente haya recibido tratamientos con cefalosporina de primera o de segunda generación. Ahí hay posibilidades de que se genere un germen productor de BLE, ¿no? Y bueno, seguimos, y una imagen con un germen productor de BLE. Recordarlo siempre, recordar que el 75% de las Escherichia coli que se van a encontrar en la comunidad van a tener este perfil de resistencia, ¿no? Y hay que saberlo interpretar, ¿no? Lo ideal es que cuando tengamos un urocultivo, un hemocultivo, cualquier tipo de cultivo, es que aparte del germen que te llegue, las unidades formadoras de colones también te tienen que llegar también la concentración inhibitoria mínima, que ya la saben cuál es, y te tienen que llegar de resistencia, ¿no? Pero muchas veces con la concentración inhibitoria mínima, nosotros ya sabemos si es resistente o es sensible, ¿no? Recordar que la Escherichia coli con el perfil BLE, resistencia a penicilinas, resistencia a cefalosporinas, ya, bueno, aquí dice sensible a cefepime, que en realidad es una cefalosporina de cuarta generación, pero tienen algo de resistencia todavía. Resistencia a beta-lactámicos, solo sensibilidad a carbapenémico, ¿no? Y se debe utilizar esto. También recordar que los perfiles BLE tienen sensibilidad para aminoglucósidos, ya, y también se pueden utilizar aminoglucósidos. Lo que hay que recordar es que los aminoglucósidos nunca se los puede utilizar solo, ¿no? Bueno, infección de vías urinarias asociadas a catéteres, algo rápido de esto, ¿no? Son las infecciones más frecuentes en los hospitales, ¿no? Debidas al uso de sondas vesicales en los pacientes crónicos, ¿no? Con múltiples estudios que buscan definir sus factores de riesgo, su impacto sobre la mortalidad y las medidas para su prevención, ¿no? La epidemiología de las infecciones de vías urinarias, tenemos que en los hospitales que son netamente quirúrgicos, las infecciones de vías urinarias son menores. ¿Por qué? Porque son pacientes en que, bueno, llegan, se operan, pasan un día, 2 días con su sonda vesical y luego retiradas y se van los pacientes. Pero en las que son, en los hospitales que son, más que todo clínicos, ¿no? Hay mayor predisposición a que se genere una infección de vías urinarias, porque son en realidad pacientes que pasan mucho tiempo en el hospital, ¿no? Ya, la patogenia, ¿no? Pueden alcanzar 3 mecanismos, que pueden ser durante la inserción del catéter, ¿no? Esto es importante, ¿no? Ustedes son los que van a colocar las sondas, ¿no? Cuando estén en el internado, ¿no? Es el mecanismo principal de infección en el cateterismo, único e
intermitente, ¿no? Bueno, cuando se hace una mala asepsia, ¿no? Cuando se hace una mala asepsia, cuando no se cambian los guantes luego de hacer la asepsia del sitio donde vamos a colocar el catéter, ¿no? Cuando, bueno, estamos con los catéteres limpios y cogemos la sonda, recordar que la sonda viene en una funda y viene en una funda estéril por dentro, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle a alguien que nos abra la funda y ahí recién coger la parte que está estéril, ¿no? Bueno, hacer una buena asepsia y poner un campo quirúrgico, ¿no? Puede ser por vía intraluminal a través de la luz de la sonda o bien por ruptura del sistema de drenaje cerrado a nivel de las conexiones, que pueden ser por vías ascendentes a partir de la bolsa recolectora, que son causadas por microorganismos exógenos como resultado de una transmisión cruzada, ¿no? Bueno, también pudiera ser porque a veces en el momento en que van a recolectar la orina, se abre, no se cierra el capuchón de cerrar la bolsa, ¿no? O a veces cuando la sonda queda en el piso, ¿no? Perdón, no la sonda, sino la funda queda en el piso, o en las conexiones en el momento en que se está bañando el paciente. Tomar muy en cuenta eso, que eso pudiera provocar una infección, ¿no? Por vía exoluminal, el mecanismo frecuente responsable de 2/3 de las infecciones asociadas a cateterización urinaria. Los microorganismos proceden de la propia flora, colonizan el periné y ascienden a través del espacio entre la sonda y la uretra, ¿no? Este mecanismo es más frecuente en la mujer por el hecho de poseer la uretra más corta y ancha, ¿no? Tiene importancia en la primera semana de sondaje, ¿no? Los factores de riesgo para hitos asociados a dispositivos, duración del catéter, ¿no? Mientras más tiempo use el catéter, mayor posibilidades de procesos infecciosos, el sexo femenino, la edad superior a 50 años, diabéticos, enfermos renales crónicos, ya enfermedad de base, ingreso por enfermedad no quirúrgica, lo que ya lo hablamos, ingreso en el servicio de urología y ortopedia y la presencia de un catéter ureteral, ¿no? Ya, la presencia de colonización uretral por patógenos, colonización de la bolsa recolectora, desconexiones inadvertidas, la cateterización después del 6º día y la inserción sin técnica estéril, ¿no? Y los sondajes inadecuados. Tenemos que tener en cuenta que hay gérmenes para los tipos de catéteres que utilicemos, ¿no? Hay catéteres de larga permanencia y hay catéteres de corta permanencia. Los catéteres de larga permanencia son los que se utilizan sobre todo en las cistostomías, ¿no? En las cistostomías para cateterización permanente, ¿no? Los pacientes que van a tener largo tiempo hospitalizados, ¿no? Ya en los de corta permanencia puede haber obstrucción de sondaje, ¿no? Hemorragias por técnicas no estériles, ¿no? La incidencia bacteriana va a ser del 15%, o por lo general son monomicrobianas, ¿no? Podemos encontrar Escherichia, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Cándidas, ¿no? Pero en la larga permanencia, obstrucción, recambios, incidencia bacteriuria y polimicrobianas. Puede haber Providencia, Proteus, Escherichia coli, Morganella morgana. El diagnóstico, como para todo, ¿no? El gol estándar es el urocultivo, ¿no? Con un punto de corte de unidades formadoras de colonias que depende de la presencia o no de sonda. En los pacientes sin sonda vesical el punto de corte es 10 a la 5, ¿no? Con aislamiento de menos de 2 microorganismos, y en los pacientes con sonda, en quienes la muestra se tome con una técnica séptica, el punto de corte es de 10 a la res, ¿no? Ya, y bueno, y tenemos infecciones urinarias asociadas a sonda vesical. Si tenemos una bacteriuria asintomática, no damos tratamiento. Si tenemos cistitis, hacemos un urocultivo, ¿no? Y pudiéramos administrar fosfomicina, amóxido clavulánico y o fluorquinolona, ¿no? Por durante 3 a 7 días. Pero si tenemos una pielonefritis, hacer un hemocultivo de ley, ¿no? Hacer un hemocultivo, hacer un urocultivo. La tinción de Gram, ya si salen Gram positivos y el paciente tiene sospecha para Staphylococcus aureus meticilino resistente, si la tiene, damos glicopéptidos, vancomicina o linezolid o corrimuxazol. Corrimuxazol, en realidad hay algo de resistencia para el si no lo tiene, amoxicilina más ácido clavulánico
o vancomicina, ¿no? Pero si tenemos sepsis o antecedentes de BLE o ha tenido un BLE previo, si el paciente está en shock, carbapenémicos más amikacina. Si no está, no está en shock, carbapenémicos solo, ¿no? Si es alérgico a, a los betalactámicos, amikacina, colistina y fosfomicina, ¿no? Si en la atención de GRAN te salen GRAN negativos o te sale desconocido, fiebre urinaria, pielonefritis, pipertazo o ertapenem, ¿no? Iría bien, si hay GRAN negativos, pero no hay ninguna sospecha de BLE. Entonces, pipertazo y ertapenem, ¿no? Si es alérgico, bueno, amikacina, colistin y fofomicina, ¿no? Ya, bueno, algo más, lo de la cistitis y pielonefritis enfisematosa, ¿no? Eventualmente la infección de las vías urinarias puede cursar con la aparición de gas en la vejiga, cistitis enfisematosa, la pelvis renal, pielonefritis, pielitis enfisematosa, o el parenquima renal con posible extensión al tejido renal, ¿no? Pielonefritis enfisematosa, ¿no? La infección enfisematosa se observa en pacientes diabéticos, mal controlados, mujeres mayores de 60 años y a menudo con presencia de litiasis renal. El microorganismo más frecuente, Escherichia coli, enterobacterias y cándidas, ¿no? Son microorganismos anaerobios facultativos, presentan concentraciones elevadas de glucosa, ¿no? Y ciertos grados de isquemia, ¿no? Y tienen un potencial bajo de redox, ¿no? Por eso se produce gas, ¿no? El resultado es la aparición de gas y la necrosis del parénquima renal. Bueno, la presentación corresponde a una pielonefritis grave. El diagnóstico se establece al observar la presencia de gas en una placa simple o en un ataque abdominal. Por eso es importante en un paciente diabético hacer una tomografía. Porque tenemos que descartar esto. El tratamiento de la cistitis y la pielitis enfisematosa se limita al empleo de antibióticos y el tratamiento incluye debridamiento o drenaje del tejido necrótico, ¿no? Si la necrosis renal está localizada, puede considerarse el drenaje por punción precutánea con un tubo de nefrectomía, ¿no? El tratamiento antibiótico se mantiene un tiempo mínimo de 4 semanas. La necrosis renal extensa, la presencia de gas en la celda renal y la caída de puesta de drenaje por punción son indicaciones de nefrostomía urgente. Bueno, aquí vemos varios casos de cistitis y pielonefritis enfisematosa. Vemos la presencia de gas a nivel del riñón. Aquí vemos la presencia de gas a nivel de la vejiga, gas a nivel del riñón, ¿no? Gas a nivel del riñón. Y bueno, aquí hay más gas a nivel del riñón. Esto es una pielonefritis enfisematosa. Bueno, vamos a tomar lista.